Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a nuestras charlas. Estamos continuando con la serie de los principios del cerebro. Hasta ahora hemos visto 4 en las charlas anteriores. El principio número 1 que habla sobre el ejercicio físico. El principio número 2 que tiene que ver con la supervivencia y la evolución de nuestro cerebro. El principio número 3 que tiene que ver con el cableado cerebral y las conexiones neuronales. Y finalmente el número 4 que tiene que ver con el proceso de la atención, cómo ponemos atención, cómo el cerebro pone atención. En esta ocasión quiero hablar del principio número 5 que habla sobre la memoria a corto plazo. Lo primero que conviene que mencione es que gracias a la memoria, o al menos en parte a ella, somos la especie que somos. Gracias a nuestra memoria hemos logrado sobrevivir, porque la memoria nos permite aprender y gracias al aprendizaje podemos evitar amenazas y peligros. Y por ende, la supervivencia producida por la memoria pues nos ha hecho sobrepoblar o superpoblar la Tierra. Entonces, en buena parte, nuestra memoria tiene que ver con ser la especie que somos hoy. Hay 2 tipos de memoria o sistemas de memoria. Uno de ellos se llama la memoria explícita, que requiere actos conscientes. Para memorizar algo, hay ocasiones en que requerimos mucho de nuestra conciencia, como por ejemplo el tema de memorizar una dirección o un número telefónico. Y por otro lado está la memoria implícita, que es como, digamos, subconsciente. Una vez que hemos aprendido algo, como por ejemplo andar en bicicleta, no es algo que requiramos recordar conscientemente, sino que simplemente lo hacemos. Una vez aprendido o memorizado, es algo que hacemos ya de manera automática. Los expertos dicen que lo que los alumnos aprenden en un salón de clase se olvida a los 30 días. Porque la memoria explícita de la que quiero hablarles en esta charla es justamente una memoria como temporal. La memoria explícita requiere de 4 pasos, o realiza 4 pasos. El primero es la codificación, el segundo el almacenamiento, el tercero la recuperación de aquello que es memorizado y finalmente el olvido. Entonces son estos 4 pasos: codificación, almacenamiento, recuperación y olvido. Empezando por la codificación, ¿qué es? Es lo que ocurre en el primer instante en que nuestro cerebro se ve expuesto a nueva información que está allá afuera. La codificación no es como presionar el botón de grabar en algún aparatito, ¿no? No es así de sencillo. En realidad la codificación es un proceso muy complicado. Lo que ocurre durante la codificación de la nueva información es que esta se desmenuza en miles de fragmentos. Y lo interesante es que estos miles de fragmentos son enviados unos y otros a diferentes regiones del cerebro. Así, por ejemplo, cuando observamos una imagen, las líneas verticales de esa imagen van a una región del cerebro, mientras que las líneas diagonales, por ejemplo, van a otra región del cerebro. Con los colores ocurre lo mismo. Algunos colores se envían a ciertas regiones del cerebro y otros a otras regiones del cerebro. Cuando hay una imagen en movimiento, se aloja en cierta región del cerebro, y cuando una imagen es estática, va a otra región del cerebro. E incluso cuando leemos, las consonantes son enviadas a cierta región del cerebro y las vocales son enviadas a otra región del cerebro. Entonces, esto es lo que ocurre en la codificación. Es un proceso complejo. Se desmenuza la información y estos fragmentos de información son enviados a diferentes regiones cerebrales. ¿Qué más en relación a la codificación? Codificar es en realidad transformar fuentes de energía externa que están allá en el entorno y traducirlas en patrones eléctricos que pueden ser comprensibles para nuestro cerebro. Así, por ejemplo, cuando las imágenes entran a nuestros ojos, los fotones de luz son traducidos o transformados en patrones eléctricos que el cerebro puede entender y enviados al lóbulo occipital en la parte posterior de nuestra cabeza, donde está nuestra región visual. Lo mismo pasa con los sonidos o con los olores. Estas informaciones o estos fuentes de energía que están allá afuera son traducidas en patrones eléctricos comprensibles por el cerebro. Tenemos diferentes tipos de codificación. Veamos, la primera sería como la codificación automática, que requiere pues como muy poca de nuestra atención, un mínimo de nuestra atención. Es como cuando te pregunto, ¿qué hiciste ayer por la noche? Simplemente lo recuerdas, viene a ti el recuerdo y lo haces consciente. La codificación consciente, que es un poquito más compleja porque requiere completamente de nuestra atención,
Es cuando, por ejemplo, quieres recordar una contraseña o un número telefónico. Existen algunas otras codificaciones, como por ejemplo la semántica, que tiene que ver con las palabras, la fonémica, que tiene que ver con los sonidos, o la estructural, que tiene que ver con lo visual. En fin, codificamos de diferentes maneras. Lo que sí podemos concluir, de acuerdo a las investigaciones, es que mientras más minuciosa sea la codificación, más fuerte será el recuerdo y permanecerá más tiempo en nuestra mente. Mientras más minuciosa sea la codificación, el recuerdo será más fuerte. Por ejemplo, si imaginas tener frente a ti la palabra manzana en letras mayúsculas y yo te pido que memorices cuáles son las letras que tienen trazos diagonales, es algo que no es tan minucioso como, por ejemplo, sería el recordar el pastel de manzana que hacía tu abuelita. El recuerdo del pastel de manzana de tu abuelita sería un recuerdo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque su codificación es mucho más minuciosa y por lo tanto también la información es más significativa. Ahora, cuando hablamos del almacenamiento, ¿qué ocurre? Los caminos neuronales que utiliza el cerebro para codificar la información inicialmente son los mismos caminos neuronales que utiliza el cerebro para almacenar esa información. Los mismos caminos neuronales que utiliza la codificación cuando recibe nueva información son los mismos caminos neuronales donde queda almacenada esa información. Después de la codificación y el almacenamiento viene la recuperación. La recuperación es traer información hacia nuestra conciencia de nuestra memoria. Ahora, la recuperación, se ha demostrado, es mucho más fácil y mucho más exitosa si se imitan las circunstancias de cuando ocurrió la codificación de esa información. Si tú recibes cierta información en ciertas circunstancias, por ejemplo, en un salón de clase, o en un paseo, o en unas vacaciones, podrás recordar esa información o recuperarla más fácilmente si se imitan estas circunstancias. Si estás en un salón de clase o en un paseo, esos recuerdos pueden venir a ti mucho más fácilmente. La recuperación es más sencilla cuando se imitan las circunstancias de cuando ocurrió la codificación de esa información la primera vez. Por otro lado, recordamos mejor la información siempre y cuando tenga tres condiciones. Una, ya dijimos, que sea minuciosa su codificación. Dos, que la información sea significativa. Y finalmente, el contexto, el entorno, las circunstancias también son importantes para recordar más fácilmente la información. Recordemos que en la memoria explícita o de corto plazo, la información puede durar solo 30 segundos. Pero si tomamos en cuenta algunas de estas consideraciones, podemos hacer que esa información codificada se almacene y se recupere mucho más fácilmente y se olvide menos factiblemente. Bien, pues esa sería como la información de este principio número 5 de la memoria a corto plazo. Vamos a continuar con otros 6 principios más del cerebro. Espero que te esté pareciendo interesante. Nos vemos muy pronto. Gracias.